Hola, ¿qué tal amigos de Facebook o de Twitter? Estamos haciendo este video precisamente lo que estaba yo hablando o pensando acerca de pues, lo que está sucediendo, ¿no? Con el caso Ayotzinapa, precisamente ya tiene 6 años y bueno, pues, se han dado algunas declaraciones, pláticas, charlas, creo que fue el sábado o el domingo que el presidente junto con los padres de los normalistas pues tuvieron ahí una reunión y bueno, yo estaba analizando, ¿no? La situación, eh, y obviamente pues fue toda una situación, ¿no? Esa vez lo que yo estaba pensando es que pues ya sabemos que el gobierno pues formuló todo, eh, la logística de todo pues básicamente la está llevando a cabo el gobierno, o la llevó a cabo el gobierno de la entonces administración de Peña Nieto. Y eh, bueno, pues es una situación muy complicada, ¿no? Eh, Se dice que hubo federales, militares, municipales, estatales, ministeriales, bueno, de todo. Todo fue perfectamente, bueno, ¿cómo decirlo? La masacre se llevó a cabo, en eso tuvieron éxito, pero quisieron formular una mentira que pues no les sirvió de nada. Entonces, eso habla de México básicamente, hasta dónde la mentira en México puede llegar. Y estaba yo analizando que pues en muchos países, en todos los países pasan cosas malas. Por ejemplo, cuando un gobierno quiere que algo se lleve a cabo, pues obviamente va a correr sangre. Lo vemos hoy, por ejemplo, en China, ¿no? Con eh, eh, pues las islas de Hong Kong o Taiwán también tiene problemas, ¿no? Ahí el gobierno chino quiere imponer una autoridad, los hongkoneses pues no se dejan. Eh, no sé, puedo poner muchas infinidad de situaciones en las que los gobiernos imponen una decisión. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Los norteamericanos quieren imponer unas policías racistas, supremacistas. Eh, Apenas se circula un video en las noticias de un joven con un problema de Asperger, creo, en Salt Lake City, que lo balea un policía, etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación propia de los gobiernos. Pero en este caso de Ayotzinapa, pues sí, obviamente ya sabemos que el gobierno lo llevó a cabo hasta la fecha, ¿no? Hace unos días o un par de semanas estuvo a punto de salir el Mochomo, ¿no? Y lo dejó libre una juez que precisamente se llama, digo precisamente porque se llama mi madre biológica, María del Socorro. Bueno, y bueno, pues así sucedió. Decía una madre en la reunión que tuvo el presidente, dice hace un año se dejaron a ir muchos testigos, ¿no? Eh, los liberaron, este, ¿no? Entonces dice, estamos muy dolidos, dice, porque hace un año el gobierno pues dejó salir a varios testigos, ¿no?
este pero hace unas semanas pues obviamente ya iba a salir el Mochomo. Entonces eso quiere decir que detrás de todo eso hay grandes intereses, obviamente, ¿no? Tal vez ya lo sabemos, pero pues yo quiero hablar de ello. Por ejemplo, últimamente que ha habido las protestas en Chile, se ha dicho que la educación es carísima. Lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil también la educación es cara. Dice, ¿por qué son tan caras las universidades en Estados Unidos? En ningún lugar del mundo cuesta tanto ir a la universidad como en Estados Unidos. Algunas universidades privadas aquí cuestan más de 50,000 al año, $50,000. Solo en costo de matrícula, o sea que eso no cubre hospedaje, ni libros, ni alimentos. Yo quería investigar si un título de universidad estadounidense vale eso. ¿Qué es lo que en realidad compras con esas matrículas exorbitantes? Cerca de la oficina de la BBC en Washington, D.C., está una de las universidades más caras del país, la Universidad de George Washington. Bajo su expresidente Stephen Trachtenberg, los precios en la George Washington, de la Universidad de George Washington, como se le conoce aquí, se duplicaron el curso de las décadas pasadas. Trachtenberg invirtió en dormitorios sofisticados, costosas instalaciones deportivas y salones de clase con las más avanzadas tecnologías en una estrategia deliberada para hacer más atractiva la universidad. Funcionó. Entre más gastos, más se elevaron las matrículas y más estudiantes quisieron estudiar allí. Órale, ¿no? Como que los estadounidenses puede ser que tengan una idea de que entre más te cuesta es mejor, ¿no? La otra vez una persona, no me acuerdo de dónde, sacó el recibo de su test o su prueba de COVID. Creo que le costó $12,000 una prueba. Y se tenía que hacer, creo, una cada mes o algo así. Y eso porque su esposa era enfermera y se hacía pruebas de $12,000, algo así, carísimo. No se arrepienten de la masiva inflación en los costos de las matrículas porque esto conduce a mejores empleos. Si un estudiante puede encontrar trabajo después de su graduación, entonces se presume que la universidad, dice el expresidente de la universidad, cumplió el propósito que deseaba, que la sociedad deseaba, y si ellos pueden pagar la deuda, eso no es un problema. Pero si tú no provienes de una familia rica, esas deudas pueden ser enormes. El alto costo de las matrículas crea una clara división entre los estudiantes que tienen y los que no tienen, y de hecho, en el país como un todo. O sea que si tienes lana o te pueden pagar una buena universidad, vas a tener un buen empleo. Porque así piensan las compañías, ¿no? En Estados Unidos. O sea, si vienes de una universidad prestigiosa, pues tienes que tener un buen puesto. Me senté a tomar café con 3 estudiantes de la George Washington en un recinto local. Cada uno trabaja por lo menos en un empleo a tiempo parcial para pagar sus matrículas universitarias y cada uno está adquiriendo cierto nivel de deuda. Cindy Zhang está estudiando asuntos internacionales, trabaja 2 empleos a tiempo parcial para sobrevivir. Sus padres ayudan un poco, pero tiene préstamos de $10,000 por año. Shanil Jiwani actualmente debe $60,000 en préstamos y cree que la cifra se duplicará para cuando se gradúe. Para cuando se enfrente al mundo real tendrá una deuda de $120,000. Los días universitarios de Silvia Centeno están a punto de terminar, pero incluso cuando la universidad le otorga la cantidad máxima de ayuda financiera,
tiene que trabajar 30 horas a la semana y planea graduarse con una deuda de 40,000 en préstamos. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué sacrificar todo ese tiempo, dinero y esfuerzo? Quizás los estudiantes aquí no tienen muchas alternativas. Cuando hablas sobre tu carrera y cuánto dinero vas a ganar, tu inversión universitaria básicamente es tu pago inicial. A ver, cuando hablas sobre tu carrera y cuánto dinero vas a ganar, tu inversión universitaria básicamente es un pago inicial. Me dijo Anthony Carnivale, director del Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown. Y debido a que los estudiantes no pueden contar con programas de protección social, como muchos países europeos, los títulos universitarios de Estados Unidos son más valiosos que los títulos de otros países, dice Carnivale. Así que pagas mucho dinero para obtener el título de una buena universidad, para conseguir un buen empleo y pagar los préstamos de ir a una buena escuela. Es un círculo vicioso, la inflación que no da señales de estarse deteniendo. La George Washington acaba de publicar sus costos de matrícula para el próximo año, $50,367, un incremento del 3.4% desde el año pasado. Esto estamos hablando, es un reportaje del 2015, no es actual. Lo que podría poner un límite a los crecientes costos es esa institución hermosamente igualitaria, Internet. Bueno, en Internet se aprende de todo. Cada vez una universidad estadounidense está ofreciendo cursos virtuales gratuitos. Con estos no tienes los modernos campus ni la interacción cara a cara, pero sí puedes conseguir una buena educación. Y si los costos continúan incrementándose a la velocidad que lo han hecho, llegará a un punto en que los estudiantes estadounidenses dirán que eso es un buen negocio. Bueno, entonces, pues es los costos de las universidades en Estados Unidos son altísimos. Y bueno, aquí dice, es otro reportaje, este sí del 2019. Cuando miras precios para ir a estudiar a Estados Unidos, te das cuenta que el costo del programa de estudios está muy por debajo de la cifra anterior de $20,000. Pero añadiendo los vuelos, el seguro, las comidas, dinero para tus gastos, viajes por el país, la visa, acabas con un presupuesto total para todo el año entre $15,000 y $25,000. Si lo que te estás preguntando es cuánto cuesta una carrera universitaria en Estados Unidos, hay que empezar por decir que su sistema de educación superior es uno de los más caros del mundo. El año pasado, el costo promedio por estudiar en una universidad pública de los Estados Unidos fue de $25,546, y en una universidad privada de los $34,636 estadounidenses el Bachelor's Degree. Requiere 4 años académicos, así que el costo total de los estudios universitarios de grado en Estados Unidos, según precios del año pasado, está entre los $100,000 y los $140,000. Viendo cuánto cuesta la universidad en Estados Unidos, no es de extrañar que tantos estudiantes tengan deudas allá. Los cursos cortos de estudios en el extranjero son una buena opción si el gasto que supone un programa de larga duración queda fuera de tus posibilidades. Puedes encontrar cursos de inglés en Estados Unidos por unos $700 semanal, incluyendo alojamiento y algunas comidas, sumando vuelos y gastos extra. Puedes estudiar un mes en Estados Unidos con un presupuesto de $3,500. Bueno, entonces, pues hay países donde la educación es carísima, es un negocio. La maestra Elbaster Gordillo pues decía que Televisa, que TV Azteca, ¿no? Entre otros, pues querían ya echarle el guante, el diente a la educación. Entonces supongo que todavía hay muchos muchos poderes, ¿no?,
pues hay mucha gente bueno, no mucha, pero alguna gente muy poderosa, no solamente el gobierno mexicano pone en la escena, digamos, el gobierno mexicano pone el escenario, pero realmente detrás de todo eso, pues, hay gente muy poderosa que no quiere que se llegue a la verdad, obviamente. Los motivos, pues, son claros, ¿no? Privatizar la educación, hacerla costosa, porque es un negocio. Porque en muchos países, pues, así es. Eh, eh, Digo, por ejemplo, hace un año un juez liberó a varios implicados en el caso, muchas pruebas se borraron. Este, la administración de Peña Nieto pues le dio una versión de mentiras al mundo, no solamente a México, al mundo. Y bueno, pues es una situación complicada. Eh, que pues hasta nuestros días, ¿no? Después de 6 años, pues podemos decir que pues el gobierno, no necesariamente la actual administración, eh, pero sí todo el sistema eh, eh, de justicia político de México, pues obviamente yo creo que estaba motivado por el negocio de la educación. Eh, y es una situación, digamos, complicada porque, pues, en México la sociedad no, mm, vamos, es una sociedad que difícilmente pues se indignó, ¿no? O se indigna. Eh, Dice, detendrán a militares por caso Ayotzinapa, 24 soldados estuvieran presentes en la noche de Iguala. Altos funcionarios públicos no, bueno, esa es otra. Detenidos por caso Iguala podrían ser testigos protegidos, dice el presidente. Hubo un pacto de silencio. Pues sí, eh, es toda una situación, hay muchos poderes ahí. La educación en México presume ser de mala calidad, según las evaluaciones, las encuestas mundiales. México tiene muy mala calidad educativa, pero bueno, pues es barata la educación. No, en países como Chile, Brasil, Estados Unidos, pues si no tienes dinero, tu futuro, pues no tienes futuro básicamente. Eh, pues no sé, tal vez em, no sé, o sea, tal vez, no sé. Vamos a pensar, ¿no? Estamos cursando la carrera alguna carrera en la universidad eh, de George Washington, una de las más caras de Estados Unidos. Se supone que tú acudiendo a esa universidad en Estados Unidos, eh, básicamente tienes asegurado tu futuro. Eh, Aquí, por ejemplo, en México, pues
vamos, o sea, tu futuro en Estados Unidos quiere decir que pues vas a tener un buen trabajo y va a estar bien, ¿no? Para siempre, pues. Al menos eso es lo que se dice. Aquí, por ejemplo, en México es muy diferente. O sea, aquí la gente estudia, pues, digamos, por estudiar. Aquí no se estudia por tener un buen futuro, o al menos materialmente o económicamente. Mucha gente estudia por aprender, por superación, digamos. Porque, por ejemplo, aquí en México un ingeniero graduado de escuelas, por ejemplo, de la Universidad de la UNAM o de la UAM o del Politécnico, pues va a ganar 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos mensuales, no es mucho. Y eso, pero te da una estabilidad, digamos, buena, ¿no? En México. Por ejemplo, un estudiante o un ingeniero egresado de una universidad prestigiosa en Estados Unidos, pues obviamente, pues, digo, no sé cuánto va a ganar un ingeniero en Estados Unidos. Dice, los salarios más altos son para las carreras de ciencias exactas como química e informática. El sueldo promedio de los profesionistas, dependiendo de su estabilidad, va de los $60,000 a los $66,000. Eh, a ver, vamos a ver pero dice, los salarios más altos son para las ciencias exactas como química e informática. Dice, quienes estudian una ingeniería en Estados Unidos obtienen mejores salarios que los graduados en otras áreas. Según la última encuesta de la Asociación Nacional de Colegios Universitarios y Empleadores de Estados Unidos, los estudios en el campo de la ingeniería dominan la lista de las carreras mejor pagadas para la generación 2011, ocupando 4 de los 5 primeros puestos. Cada una de estas carreras reciben en promedio ofertas salariales de más de $60,000. La única carrera entre los 5 primeros puestos, la segunda mejor pagada, que no pertenecen a las ingenierías en ciencias computacionales, cuyos graduados perciben ofertas salariales a partir de los 60,000 dólares. La lista de las 10 mejores pagadas refleja el interés que tienen los empleadores en contratar gente con especialidades técnicas, apunta a Marilyn Makers, directora ejecutiva del NACE, bueno, de esa asociación de empleadores. El interés en estas especialidades no es nuevo. En la encuesta que se hizo a la generación 2010, las ingenierías también clasificaron entre las que perciben los salarios más atractivos. Los ingenieros químicos lideran los salarios de este año con un sueldo promedio de $66,886. Le siguen los egresados en ciencias computacionales, luego los ingenieros mecánicos con una oferta salarial media de $60,000. Después la ingeniería eléctrica y la de comunicaciones con una paga de $60,646, bla 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 bla. Entonces, pues más o menos esa es la oferta salarial. Y eso es del 2011. Dice, el sueldo de un ingeniero civil en Estados Unidos es de 78,288 al año en promedio. O sea, pues, digo, no sé cuánto gane un
son de los salarios más altos, los ingenieros. Pues no sé, pues a lo mejor algún no sé, si pagas una universidad de $50,000, ¿no? Más o menos vas a ganar lo mismo cuando trabajes. Ahora sí que eh, más o menos lo que gastas en la universidad en Estados Unidos es lo que vas a ganar en promedio, ¿no? Más o menos. Aquí en México, pues no, la educación es barata, pero pues no es de calidad, obviamente, pero vamos, no, ¿cómo se puede decir? Es austera, pues, la educación. Pero por otro lado, pues, es útil, o sirve a su propósito, pues independientemente de las encuestas, digamos, o de los puntajes o porcentajes que le den calificadoras internacionales o nacionales. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que es la educación más cara del mundo. Habría que ver otras universidades, ¿no? Qué tanto ofrecen, etcétera, etcétera. Pero básicamente, pues esa era la cuestión, supongo yo. Ese era el business, apoderarse de la pues de la educación en México. Obviamente, pues imagínense toda la corrupción, ¿no? De Calderón, de Peña Nieto, y todavía pues querés apoderar de la educación en México. Pues yo estaba pensando hace un momento, ¿no? ¿no? Por ejemplo, Hitler, ¿no? Que es el más grande de los tiranos de los últimos tiempos. Digamos, él era lo que era, ¿no? Pero vamos, no tenía como ese prejuicio, ¿no? O sea, él era lo que era y ya. Era un tirano, era un dictador, o era un genocida, o no sé cómo lo vean. Pero, por ejemplo, los políticos mexicanos, o sea, no solamente los políticos, las fiscalías mexicanas, los jueces, pues qué clase de personas son, o sea, qué clase de seres humanos son. Se supone que pues una persona si es mala persona, en la mayoría de los casos pues es mala, pues, o sea, se expresa como mala, se ve mal, le gusta dar esa apariencia de tiranos. Pero en México tienes, no sé, a Peña Nieto, o a Calderón, o a Fox, ¿no? O a Salinas, que año tras año, y no solamente ellos, sino también los intereses que hay detrás de ellos, los magnates, ricos, millonarios, que año con año, sexenio tras sexenio, Cedillo obviamente, perpetran masacres, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
el narcotraficante La Tuta, que era un maestro, Mireles, que era un doctor, o es un doctor, este, eh, el Mencho, ¿no? Que fue o fue un ex policía, los Zetas, por ejemplo, que eran ex militares o ex policías ministeriales. Eh, ¿Qué clase de personas viven en México? Esa es la gran pregunta de todo esto. Es que desafortunadamente el gobierno ha nutrido tanto al crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues es obvio que el gobierno orquestó todo y eh, el verdugo iba a ser bueno, al menos el plan era que el verdugo y el culpable a la vez iban a ser los narcotraficantes, ¿no? De Guerreros Unidos en ese caso. Entonces, la puesta en escena ya estaba, el gobierno dijo, bueno, vamos a perpetrar la masacre para que se calmen los ánimos, porque estaba la reforma educativa, eh, la quería, ¿no? El gobierno la quería, y todas las personas que se interesaban en el negocio de la educación, y pues obviamente dijo, bueno, vamos a hacer la masacre y que los malos sean los narcos, ¿no? Y obviamente ya se sabía lo que iban a hacer, obviamente se va a saber y les vamos a fabricar una mentira y bla, bla, bla. Tal es así que están varias personas prófugos, ¿no? El cuate que está en Israel, ¿no? Murillo Karam también, etcétera. Entonces, pareciera México un país libre, aparentemente, pero también es un país de dictadura, o actúan como dictadores los presidentes, o como psicópatas, no sé. Bueno, los expresidentes, no los presidentes, los expresidentes. Este presidente no lo podemos considerar dentro del lo mismo, porque pues sí está marcando una diferencia, o sea, no, quisiéramos más, pero no. Entonces, la situación ahí es, eh, o sea, ¿qué clase de personas son los mexicanos? O sea, el mundo real así es, o sea, si una persona es mala, pues es mala y ya. Se dice mal o se ve mal, pero en México tienes, por ejemplo, a Peña Nieto, que a pesar de toda la corrupción que existió, no solamente la corrupción, sino el caso Ayotzinapa, obviamente, pues anda en España con su novia, su esposa, su familia, obviamente sus mujeres, ¿no? La Gaviota, Tania Ruiz, Martita Sagún, ¿no? Con Fox, la esposa de Cedillo es la menos y la de Salinas es la menos, son las menos mediáticas, o la familia de esos dos expresidentes son las menos mediáticas. Pero, por ejemplo, tienes Martita Sagún. No sé, los mexicanos son una especie de tiranos. Eh, pero a la vez cobardes, ¿no? Porque pues aquí todo mundo suele usar que toma de la mano a su esposa y se ponen a robar, a delinquir, a huachicolear, eh, a asaltar, a asesinar, a sicariar, a la droga, o sea, y bueno, pues es una situación muy, o sea, México sí es una sociedad muy, muy específica, o sea, es sumamente específica. Eh,
Y está para pensarse, ¿no? Es todo es un tema, ¿no? Es una situación, este, porque así es México, o sea, el hombre anda de la manita con la mujer y andan haciendo todo tipo de barbaridades y dicen ser los buenos. Mm, pues, ¿qué les dices, no? O sea, pero es todo un contexto mexicano, digno de estudiarse, o sea, porque esto nada más pasa en México, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un narcotraficante, o sea, un narcotraficante en cualquier parte del mundo, incluso en Colombia, o sea, el Pablo Escobar, ¿no? El mismo Pablo Escobar. Tuvo amantes, tal vez, ¿no? Pero tuvo una esposa, una, la Tata, le dice, que vive en Argentina con su hijo. Pero aquí tienes al Chapo Guzmán, o al Mayo Zambada, que tiene 6 y 20 hijos. Ah, cabrón, ¿qué onda? O sea, y se dice, es lo mismo, ¿no? No, yo vendo naranjas, yo soy agricultor. Sí, pero obviamente el Chapo, el Mayo, el Mencho, pues son genocidas, o sea, asesinos, psicópatas. Pero tienen 20 hijos, ¿no? Ah, chingados. O sea, no, o sea, a Chihuahua, pues, o sea, ¿cómo se le puede decir? Es todo, es una situación que habría que estudiar, ¿no? A profundidad. ¿Por qué piensa así el mexicano? Eh, o sea, eh, no hay una comparación, digamos, no hay eh, no hay forma de comparar algo así con otra situación, digamos. Por ejemplo, no sé, eso hablando de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, los narcos, ¿no? Pues digamos que así es la situación. Pero, no sé, por ejemplo, en Colombia, el narcotráfico, hoy por hoy, en Colombia, el narcotráfico colombiano, pues no se sabe de cabecillas, no se sabe de alguien que haya heredado el trono de Pablo Escobar, por ejemplo. Su hijo de plano no se dedicó a eso, su esposa, no. Y aquí los hijos de los narcos, pues, no, o sea, andan en lo mismo, ¿no? O sea, la intención es clara, quieren hacer vida en el narco. Por ahí, por ejemplo, la hija de Fox anda enredada en cuestiones ilegales, la hermana de Calderón, ¿no? La tuta hablaba de ella, que le pidió ayuda, o no sé qué show, que la chica. Este, eh, um, pues las hijas de Peña Nieto, pues se sabe que son unas muchachitas déspotas, ¿no? No, cabe mucho mencionar. Este, eh, o sea, aquí familia tras familia tras familia, generación tras generación se dedican a delinquir. Pues, por ejemplo, en Colombia no se sabe que haya dinastías, pues, de narcos. Aquí sí, en México sí hay dinastías. Eso es otro caso muy, digo, habría que investigar el fenómeno del narco colombiano, pero no se sabe, pues, o sea, o no se dice, tal vez sí. Este, vamos, sí debe de haber familias vamos, o sea, por ejemplo, el colombiano que le puso los softwares para espiar al Chapo Guzmán era de una familia de narcos colombianos,
colombiano, protegido ya por Estados Unidos. Y dice, el colombiano dice, no, pues o sea, su mamá le habló, ¿no? Y dice, oye, le dice, ya sabemos eh, que entregas al Chapo Guzmán. Pues, obviamente eso automáticamente quiere decir que ya su cabeza ya tiene un precio. Bueno, pues, sí hay dinastías en Colombia de narcos, pero no se ven tan fuertes, digamos. O sea, es gente que se dedica a la droga, pero ¿cómo decirlo? Pues porque ha sido un negocio, ¿no? O sea, o ha sido su negocio durante años, pues. Pero aquí en México, pues, vamos, o sea, por ejemplo, los narcos colombianos, pues que yo sepa, son gente, pues, que no son tan públicas, ¿no? No son personas. Los narcos colombianos no son gente mediatizada. mm, Este, y como les vuelvo a repetir, no se sabe de un, eh, de un narco que tenga tanto poder. Creo que Colombia sí está reconocida como narcoestado, pero es otro contexto porque Colombia pues obviamente tiene una guerrilla, eh, digamos, tiene otros intereses. O sea, pero, por ejemplo, ¿no? En otros lugares, sí, efectivamente hay muchas gentes, familias que se dedican al narcotráfico, pero eh, pues no hay estas dinastías como las hay en México. Y quiero pensar que en otros lugares el narcotraficante no quiere esa vida para sus hijos. Y aquí en México parece ser que sí, que no les incomoda. Eh, Incluso hablando de los propios presidentes, ponen a delinquir a sus hijos o los enseñan a delinquir en muchos aspectos. Entonces, sí es para estudiarse el tema mexicano. Eh, sí es una situación muy difícil. Eh, Dicen en México en cualquier lugar se cuecen habas, sí, efectivamente, pero México para mí es un tema muy excepcional. En otros países ser narco es ser narco. O sea, eh, apenas salió a la luz, pero eso es lo importante de todo, que, por ejemplo, las mafias italianas, es gente que no da la cara, no da el rostro, o sea, guarda su identidad. Pero aquí en México los narcos andan en completa impunidad. Por ejemplo, ayer estaba viendo, ayer o antier, un video de un narco en Tamaulipas que se presume tiene nexos con el gobernador Cabeza de Vaca. Y anda haciendo un supermercado, ¿no? O sea, incluso hasta un usuario, pero no sé quién, le grabó unos videos ahí. Este, eh, no sé, o sea, es una situación muy particular en México, muy particular. No quiero decir que no pase en otros lados,
Sí, sí pasa, pero aquí hay cierta, eh, ¿cómo dijéramos? Pues sí, cierta peculiaridad eh, o arrogancia por el delito. A mí me da la impresión de que en cualquier parte la gente tiende a seguir las reglas, ¿no? Eh, Aunque sea mínimamente. Este, y la sigue, pero en México no, pareciera ser que la gente no puede seguir las reglas, no puede seguir las normas, simplemente no lo hacen. Pues no sé, o sea, eh, a veces es bueno, ¿no? A veces es bueno, porque por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, pues el gobierno nos quería, bueno, le quería imponer a México una educación privatizada y cara. En ese caso se puede decir que es bueno, o sea, rebelarte. Pero por el otro lado, ¿no? Tienes tanta gente muerta, eh, que ya deje de ser rebeldía, ¿no? Esa sana rebeldía, eh, que muchas veces te lleva a un lugar, esa sana rebeldía te puede llevar a un buen lugar, o sea, un lugar libre, ¿no? Eh, que te favorece. Por ejemplo, hoy eh, se puede decir que gracias a las vidas de los estudiantes de Ayotzinapa, pues se puede decir que la privatización de la educación no avanzó, gracias a sus movilizaciones. Eso es una buena rebeldía, una sana rebeldía. Pero, pues cuando tienes a tantos gobernadores coludidos con el narco, cuando tienes pues prácticamente todos tus expresidentes que se dedican a robar y a delinquir, pues eso obviamente ya no es rebeldía. Eh, mm, Tal vez se puede entender un poco la situación, o ahora pudiera entenderse, por qué los maestros fueron tan violentos eh, con sus manifestaciones, ¿no? Eh, la pregunta era, ¿necesaria tanta violencia? Tal vez sí, por el tipo de gobierno que es en México. Tal vez no. Eh, Porque finalmente la reforma educativa eh, la quitó el actual presidente. No la quitaron las protestas. Este, Tal vez hubiera habido más muertos. Eh, Esa violencia que ejercieron los maestros en su momento no sirvió. O sea, tuvo que llegar el hoy presidente actual y quitar esa mal llamada reforma educativa.
básicamente la violencia de los maestros no sirvió. Y si hubiera llegado a la presidencia Miss, ¿qué hubiera pasado? Pues ahorita tuviéramos a los maestros en las calles todavía, y muchos más muertos. Entonces, eh, pues es que es difícil, ¿no? Esta situación. Eh, es muy difícil, o sea, eh, yo creo que tomaría años estudiar, y especialistas, claro, en la materia, de por qué se comporta así la sociedad mexicana. Hace un momento yo estaba pensando en el tema de Irán, ¿no? Por ejemplo, que empezó a tener manifestaciones y les quitaron el internet. ¡Pum! Se acabó. Pero aquí eso no pasa. O sea, es malo, sí. O sea, imagínate que un país, sobre todo un país occidental, le quiten el internet, su gobierno le quita a su pueblo o a su sociedad el internet. Es impensable, no va a pasar. Pero en el caso de México, pues, eh, no se sabe hasta dónde México es bueno, no hace cosas buenas, y hasta dónde México hace cosas malas. Precisamente los saqueos de hace ya casi 4 años, del 2017, o sea, ¿era necesario eso? Se supone que esos saqueos se dieron a raíz de un gasolinazo, también en el sexenio de Peña Nieto, y empezaron a circular mensajes en las redes sociales. ¿De quién? ¿Quién sabe? Últimamente han capturado a muchas personas que precisamente por medio de las redes sociales están incitando a los saqueos. Ahorita ya no, pero hace, no sé, hace un año más o menos. Pero eh, esos saqueos, pues, o sea, pudo haber sido que una persona por ahí empezó a saquear en algún municipio, de algún estado, de la república, y de repente por todo el país. Pero lo que sí sé es que esos saqueos, así como la violencia que ejercieron los maestros en su momento, no sirvió. Tuvo que llegar un presidente de otro partido, eh, y cambiarle el rumbo a las cosas de este país, tratar de pacificar el país. Entonces, volviendo al tema de los normalistas de Ayotzinapa, eh, pues sí, hay muchos intereses, mucha corrupción. Pues los jueces, obviamente, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un reportaje que le hizo un youtuber, un reportero de The Vice News, dice, es una realidad, dice, nuestros jueces y fiscales están amenazados muchas veces. Pues, eh, pues es el riesgo en México, ¿no? Yo creo que todos en México vivimos amenazados, no solamente los jueces y los fiscales, o por ejemplo el reciente atentado de Harfuch, de los funcionarios.
todos en México vivimos amenazados por la muerte. Y ese es otro de los puntos a estudiar, o sea, ¿por qué el mexicano vive tan temeroso de la muerte? Y al final acaba con 35,000 muertos. En México todos corremos peligro de una u otra manera. Y sí, evidentemente los policías, los militares, los jueces, los fiscales son de los más amenazados, pero también son de los más corrompidos. Bueno, es toda una situación que tomaría años inclusive, que yo no me voy a enfrascar obviamente. Yo les sigo comentando estas noticias, mis análisis personales, pero pues estudiar a la sociedad mexicana, yo la puedo comparar aquí básicamente con lo que yo alcanzo a ver. Este, medio la puedo comparar con otras sociedades. A mí lo que me llama la atención, les vuelvo a mencionar, es que en otros países, pues, las reglas están escritas y las reglas se cumplen. Por ejemplo, estaba viendo un youtuber que se llama Luisito Comunica y fue a Tanzania. Y en Tanzania, dice, no te dejan entrar con bolsas de plástico y no te dejan andar con ropa militar. Y la gente no lo hace. Bueno, hasta donde se ve, la gente no lo hacía, ¿no? No sé, por ejemplo, fue a Marruecos, ¿no? Y la gente, pues, tiene que ayunar, tiene que esperar a que le digan que ya terminó su ayuno. O sea, es toda una serie de reglas y la gente lo respeta. Así es el mundo, o sea, por lo general así es. Pero en México eh, hay reglas y hay muchas y nadie las respeta. Pero todos dicen tener la razón y andar pretextando situaciones. Entonces, eh, eh, no, tendría que ser un proceso de investigación muy amplio, muy complejo. ¿Por qué México simplemente no puede seguir unas reglas, simples reglas? A ver, precisamente yo estaba viendo un reportaje de Colombia, del fenómeno del narco, y eh, bueno, hay un reportaje en YouTube del narco,
Y habla de que es una generación, bueno, así lo plantea el documental. Dice, la generación perdida de Colombia, niños sin futuro, jóvenes sin futuro y siendo narcos. Pero no se habla de cabecillas de narcos en Colombia. No se habla de... Digamos, no se habla de una estructura. No se habla de... Habría que investigar, pero no veo yo una estructura. Obviamente sí hay un negocio de la droga, ¿no? Como en todos lados. Es como en Estados Unidos. Colombia es como Estados Unidos en el tema del narco. O sea, hay pandillas, hay narcos, obviamente, hay narcotráfico, pero no hay una estructura, ¿no? O sea, la droga es como vender aguacates o cacahuates, ¿no? Que es ilegal. Entonces, cualquiera se dedica al negocio, nada más que sabe que es riesgoso y es ilegal. Pero no hay digamos, un jefe de la mafia, digamos, o jefes de la mafia. Son varias pandillas regadas por todo el territorio de esos países, por ejemplo, o familias. Pero en México sí hay una jerarquización, ¿no? Y hay una guerra precisamente de cárteles, cosa que no se ve en otros países. No digo, hay una guerra pero contra los gobiernos, por ejemplo. O sea, obviamente el gobierno trata de disminuir el estado, ¿verdad?, de droga, el pseudo estado del narcotráfico, lo trata de contrarrestar, pero no hay una guerra de carteles, no así abiertamente declarada. Vamos a leer una noticia que está dando la vuelta al mundo, obviamente. Hubo una masacre en Guanajuato, hubo 11 muertos ayer. Y también hay una cuestión, dice, así reaccionó México y el mundo ante la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Luego de la declaración de guerra entre Azerbaiyán y Armenia, países localizados en Asia, diversos gobiernos del mundo, líderes políticos y organismos bilaterales, emiten su reacción ante el conflicto bélico, quienes en su mayoría llaman al diálogo, a las negociaciones y a la resolución pacífica. Bueno, pues hay guerra allá de aquel lado. Qué barbaridad. De repente estalló la situación. Bueno, básicamente estoy diciendo que México no se parece en ningún sentido a nada ni a nadie. No en lo que a mí respecta. No veo con quién comparar a México, pues. O sea, yo no veo yo. Sí hay los mismos fenómenos sociales que se dan en México, se dan en todos lados. O los fenómenos que se dan en todos lados se dan en México, eso es indudable. Pero la forma en que se dan, eso sí me parece muy peculiar, muy peculiar. Bueno, queridos amigos, yo los dejo por el día de hoy. Tenemos 1 hora con 4 minutos de este video. Pues nada más para retomar el caso Ayotzinapa. Me llamó la atención también la noticia en Cuautla, Morelos, de una maestra de secundaria que pues humillaba a su alumna. La alumna terminó con parálisis facial y daño psicológico.
3 años de cárcel a la maestra y le pagó 30,000 a la joven, 30,000 pesos por daño psicológico y otros 30,000 por el daño moral, cosa que se me hizo muy poco, la verdad. Eso se debe a que ahorita la justicia, la muy pésima justicia mexicana, tiene como prioridad los delitos de alto impacto, que le llaman, que al final son corruptos, no pueden con la cuestión. Por eso, yo siento que es por eso, ¿no? Yo creo que el juez, a mí se me hizo poco la sentencia, el castigo. Yo creo que ese tipo de conductas se deben de castigar mucho más severamente en México. 60,000 pesos por reparación del daño se me hace poco, siendo que la joven sufrió varios meses o incluso un par de años el abuso de su maestra en público. Y no solamente eso, ¿no? Lo dicen perfectamente, que fueron a varias instancias del gobierno y nadie les hacía caso. No es ningún triunfo, no, o sea, es muy escueta la justicia en México, siendo que debiera ser más severa en estas situaciones y no andar persiguiendo bandidos. Bueno, sí tienen que andar persiguiendo bandidos, obviamente, la fiscalía, los policías, pero esa es una parte de su trabajo, o sea, también tienen que ver la parte humana. Y esa es una noticia que me llamó la atención porque pues yo creo que este tipo de cuestiones se debe de castigar mucho más fuerte. Yo creo que ahí el juez se quedó muy corto. Yo creo que el juez ahí pues no hizo mucho al respecto. Y es una lástima porque aunque ustedes no lo crean, este tipo de cuestiones en México se da muy comúnmente. La humillación en público a ese grado es muy común en México, es severamente común. O sea, los jueces deben tener conciencia, bueno, no solo los jueces, las instituciones, ¿no? Porque ahí en el reportaje dice que las abogadas de la joven dicen, no, pues es que fuimos a derechos humanos, se reportó a la maestra, bla, y no, o sea, tardó para que le hicieran caso. Y precisamente ese tipo de casos es la clave de todo esto. No todo se resuelve con violencia, por Dios santo. Y también el otro caso de una joven que fue asesinada el 10 de mayo aquí en Ecatepec por su novio, que conoció en enero y el 10 de mayo la asesinó, y precisamente la asesinó el 10 de mayo porque le quería dejar un mensaje de terror a la familia, y la fiscalía no hizo nada. Ahí acusan a un servidor público, que se llama en el caso de Gina, dice Ricardo Martínez Laguna. Pues sí, nuestras fiscalías, como ya lo dijimos, son fiscalías que viven en otra época, tienen otra idea de la justicia. Y bueno, pues el fulano la asesinó en plena vía pública, parece ser. Y ya había denunciado obviamente la joven. Pero pues también debe ser más cuidadosa. Digo, no es culparla, ¿verdad? Pero pues es que lo conoció en internet y pues sin más ni más se hicieron novios y a los 3 meses la asesinó. Pues o sea,
pues sí hay que ser más cuidadosos, porque este porque sí hay que ser más cuidadosos. Y sí, efectivamente, la fiscalía aquí en Ecatepec y en todo México, pues obviamente, pues andan en otro universo. Yo estaba pensando precisamente en eso hace un momento. Yo tengo la firme idea de que la fiscalía tiene una idea de la justicia, una realidad de la justicia, y es una realidad que te quieren vender todos los días. No solamente la fiscalía, los jueces también, los policías municipales, o sea, todo el gobierno en general te quiere vender una realidad que no es acorde a las necesidades de la población, y obviamente los ciudadanos pues necesitan una realidad de su gobierno completamente diferente, eh, pero ese es otro de los asuntos a estudiar en México, que precisamente como México es un país de contrastes, de matices, pues ese ese país que se llama México, que es de contrastes y de matices, pues no sé si sea bueno, porque constantemente la gente se está peleando y reclamando y diciendo. No sé si sea bueno eso, la verdad tengo grandes dudas, y muy bien razonadas, muy bien, eh, unas dudas acerca de esa parte de México que son dudas muy sólidas, ¿no? Es decir, eh, esas dudas provienen de situaciones muy específicas. Entonces, pues sí, el gobierno nos vende una realidad, eh, nos quiere convencer de una realidad que no es la realidad. El gobierno nos quiere convencer de una realidad que no es. Yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, los familiares de esta mujer asesinada, pues sí, la fiscalía, los policías, etcétera, etcétera, pues siempre te dicen, pues no pasa nada, pues, no te preocupes, y bueno, pues ahí están los resultados. Pues es toda una situación, habría que invertir mucho en México, en tema de educación, obviamente, en tema de justicia. Son muchas situaciones, honestamente, y obviamente requieren de la voluntad de todas las personas, porque si no, pues, ¿qué podemos decir? Bueno, queridos amigos, pues yo los dejo por el día de hoy. Se cuidan mucho, cuidan a sus políticos, a sus magnates, cuidan a sus mascotas, cuidan su medio ambiente, y bye bye.